No te alarmes. Puede que durante este vídeo, si miras a tu alrededor, veas algo misterioso, inquietante o que te corte la respiración. Pero tranquilo, porque seguramente sea tu subconsciente que está sugestionado por nuestras palabras. ¿O no? ¿Alguna vez has girado la cabeza, te has volteado y has jurado ver, aunque sea de reojo, una figura oscura yéndose? ¿Una figura negra que se arrastra por el suelo? ¿Un hombre o mujer acechándote, que se esconde o algo amorfo que ronda por el pasillo? Si no los has visto, no estás eximido de que te pase. Pero si los has visto, que sepas que hay mucha gente que sufre el acoso de los denominados Shadow People. A grandes rasgos, los Shadow People se pueden resumir como esas sombras que vemos que se escabullen y nunca acertamos a ver plenamente. Solo los vemos por el rabillo del ojo, pero somos conscientes de que están ahí, al acecho. En este programa nos adentraremos en profundidad en este tema, ya que se dicen muchas cosas sobre ellos, pero siempre nos dejamos llevar por la miscelánea y lo misterioso del asunto. Veamos primero algunas cosas interesantes sobre los Shadow People. Según historias y leyendas, la gente sombra son seres no humanos, demonios, los cuales traen mala suerte a las personas perseguidas por estas entidades. Por otra parte, seguimientos a testimonios desvelan que, aparentemente, los Shadow People pueden ser almas de personas perturbadas por su muerte y atormentan al vivo, ligados al difunto en vida, con hechos relacionados con su propia muerte. La investigadora paranormal Heidi Hollis ha etiquetado a la gente sombra como entidades sobrenaturales malévolas, y como dijo en sus participaciones en el show radiofónico nocturno Coast to Coast AM, los describe como siluetas negras con formas humanas y perfiles que parpadean dentro y fuera de la visión periférica. Afirmó, además, que hubo gente que reportó que ciertas figuras intentaron saltar sobre su pecho y estrangularlas. Aunque ella cree que estas sombras pueden ser repelidas usando el nombre de Jesús, ya que las considera demonios. Millones de testimonios asolan Internet, pero uno de los más interesantes y completos es el de una mujer que, textualmente, ha compartido su escalofriante experiencia, que es la que vas a escuchar ahora mismo. Al principio solo los puedes ver por el rabillo del ojo. De forma furtiva se desvanecen cuando tratas de mirar directamente hacia ellos, pero cuando les miras, se han ido. Entonces te replanteas si de verdad has visto algo. Sácate la imagen de la cabeza, me dije. Asume que eso ha sido una anomalía, un efecto óptico. No obstante, la sensación de que alguien me está observando permanece. Perdura durante semanas, meses, años. El rápido movimiento de la oscuridad continúa hasta que un fatídico día ocurre sin previo aviso. Ves la sombra directamente enfrente de ti, cara a cara, más negra que la propia oscuridad. Es una experiencia aterradora, pero aquella vez no me ocurrió nada. Entonces me pregunté que cuál era su propósito. Tras leer miles de testimonios y recopilar información, vi que las intenciones son tan variadas como personas hay en el mundo. Mientras que unos testigos afirman que los Shadow People actúan como seres benevolentes, protegiéndonos y guiándonos como ángeles de la guarda, otros aseguran que son almas corruptas y malvadas. Personalmente, tras estudiar toda la información recabada, estoy cada vez más convencida de que los Shadow People, en realidad, son seres interdimensionales, es decir, que vienen de otra dimensión. Verdaderamente, este testimonio es sobrecogedor. Pero convenientemente, no solo esta mujer piensa que son seres interdimensionales. Muchísima gente, y cada vez más, defienden esta teoría. Pues lo más aceptado es que en verdad los Shadow People no son entes que están aquí, en nuestro mundo dimensión, sino que son vestigios de otras dimensiones que accidentalmente saltan a la nuestra. Es decir, algo ocurre en una dimensión, y debido a un suceso inexplicable, la esencia de ese hecho, esa acción, pasa al nuestro y se reproduce de forma residual, es decir, en forma de una sombra que interactúa con los seres de esta dimensión. Detengámonos un segundo y recapitulemos hasta ahora.
veremos que hemos mencionado una premisa que concuerda perfectamente con esta teoría. Dijimos antes que los Shadow People pueden ser almas de personas perturbadas por su muerte y atormentan al vivo, el cual está ligado al difunto en vida, con hechos relacionados con su propia muerte. Si suponemos que las manifestaciones de los Shadow People son residuos de sucesos ocurridos en otras dimensiones reproducidos en la nuestra, y suponemos la creencia popular de que la mayoría de las distintas dimensiones son iguales a la nuestra, salvo detalles nimios como el color de los ojos, el sexo, la altura, etc., y son muy pocas las que se diferencian en una decisión importante que te cambiaría la vida, es muy probable que los residuos provengan de una dimensión similar a la nuestra, con lo que conocerías en ambas dimensiones a las mismas personas. Bien, hasta aquí. Supongamos que alguien cercano a ti muere en otra dimensión, y los residuos de esa dimensión vienen a la tuya. Entonces, al reproducirse los residuos del fatídico suceso, hechos relacionados con su propia muerte, la manifestación se relacionará con las mismas personas que conocía el difunto, es decir, contigo. Como veis, todo gira alrededor de ciertas premisas y ciertos elementos comunes. Pero puede que hayamos dejado en el tintero una de las cosas que mencionamos antes. Nos referimos a los Shadow People que han intentado abalanzarse sobre la gente y estrangularla. Si seguimos la teoría anterior, no es más que los residuos de un hecho violento en otra dimensión. Pero han sido numerosos los casos en los que gente que decía ser perseguida por Shadow People han muerto sin señas de forcejeo por asfixia. Ni una sola prueba que encaminara la investigación de su muerte hacia otro camino. Estas muertes sucedían sobre todo por la noche, forjando un misterio de los más tenebrosos a los que el mundo se ha enfrentado. Estas muertes se dispersan por todo el mundo, pero existe un núcleo donde más ocurren este tipo de muertes. Y es en las regiones asiáticas como Vietnam, Laos, Tailandia y sus proximidades. Hace tiempo, en Laos, la gente, sobre todo jóvenes y varones, empezó a morir por las noches, durante el sueño. De la noche a la mañana aparecían muertos sin ninguna señal que indicase la causa. Fue una tenebrosa sombra de desdicha que asoló la comunidad Hmong, pues su pueblo fue investigado y seguido por las autoridades para intentar atribuir alguna causa a sus extrañas muertes repentinas. De hecho, muchos médicos del mundo intentaron investigar estos extraños sucesos sin éxito y dieron a esta causa de muerte el original nombre de síndrome de muerte súbita nocturna inesperada. Este síndrome fue atribuido a los Shadow People, ya que muchos de los que sufrieron este síndrome dijeron haber sido perseguidos y acosados por las terribles sombras que les amenazaban. Pero ahora viene el punto de vista racional del misterio de los Shadow People. ¿Qué ocurre con estas muertes? Pues bien, resulta que aparentemente todo tiene una explicación. Recientes estudios han hecho que los médicos puedan empezar a entender este síndrome de la muerte súbita nocturna inesperada. Los jóvenes que murieron por estas causas eran totalmente saludables y no presentaron en su historial ninguna patología cardíaca. Sin embargo, la actividad cardíaca durante episodios del síndrome indica ritmos cardíacos irregulares y fibrilación ventricular. Se descubrió que estos ritmos cardíacos irregulares y la fibrilación ventricular están relacionados con una pancreatitis hemorrágica aguda. Esto es un proceso inflamatorio agudo del páncreas desencadenado por la activación inapropiada de las enzimas pancreáticas con lesión tisular y respuesta inflamatoria local. Y a su vez, esta pancreatitis es provocada por un exceso de ingesta de carbohidratos, ya que para que el organismo los asimile, el páncreas ha de segregar mucha más insulina de lo normal de forma repetida. Esto ya explica muchas cosas, ya que curiosamente, uno de los alimentos considerados como carbohidratos es el arroz, y es uno de los alimentos más comunes en esas regiones asiáticas, ya que lo comen a todas horas. Y al repetir el proceso de asimilación todas las noches, el páncreas es forzado más allá de sus límites. Surge la pancreatitis
y el hombre muere sin darse cuenta durante la noche, cuando el proceso es más pesado, sin dejar razón aparente de su muerte. Otra teoría dice que esa pancreatitis es propia del proceso de autólisis post-mortem, es decir, cuando una vez muerto, sus células del páncreas se autodestruyen, dejándolo aparentemente como si hubiese sufrido una pancreatitis, aun no siendo así. Aunque esta última teoría desmienta la anterior, existe otra muy interesante. Nos referimos al síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada es una enfermedad hereditaria caracterizada por una anormalidad electrocardiográfica y un aumento del riesgo de muerte súbita cardíaca. Su nombre se debe a los cardiólogos españoles Pere, Josep y Ramón Brugada. Aunque los hallazgos electrocardiográficos del síndrome de Brugada fueron inicialmente descritos entre supervivientes de parada cardíaca en 1989, no fue hasta 1992 cuando los hermanos Brugada los reconocieron como una entidad clínica distinta, causante de muerte súbita por fibrilación ventricular, una arritmia cardíaca letal. Esto explicaría las muertes, pero ¿y las sombras? Pues precisamente se conoce con certeza que varias enfermedades fisiológicas y psicológicas pueden provocar experiencias y alucinaciones de ver exclusivamente personas como si fuesen sombras. Estas incluyen la parálisis del sueño, alucinaciones provocadas por circunstancias psicológicas, uso y abuso de drogas, estimulantes como la cocaína y la metanfetamina o efectos secundarios de medicaciones, y también la interacción de agentes externos sobre el cuerpo humano. Otra razón que podría estar detrás de estas ilusiones es la privación de sueño, la cual puede conducir a alucinaciones. Y también, el hecho que relaciona la muerte por el síndrome de Brugada con las sombras es que una insuficiencia cardíaca paulatina puede provocar una falta de riego sanguíneo al cerebro, suficientemente pequeña como para no provocarte ninguna consecuencia grave a tu salud y que ni siquiera te des cuenta, pero lo suficientemente grave como para provocarte alucinaciones como las antes descritas. Esa es una de las enfermedades fisiológicas que provoca ver seres humanos como si fuesen sombras. Hemos visto todos los puntos de vista posibles sobre los Shadow People. ¿Y ahora tú qué opinas? ¿Qué teoría es la que defiendes? No sabemos cuál estará en lo cierto, pero sea como sea, ándate con ojo con los Shadow People. Somos Phobos y Deimos, y esto es La Fragua de Vulcano. Si quieres descubrir otros misterios de nuestro mundo, suscríbete a nuestro canal y síguenos en las redes sociales. Entra también a nuestra web www.lafraguadevulcano.net.